¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar en un momento. Esperemos que vayan ingresando la mayoría y damos comienzo a la clase, ¿sí? Hasta mientras me dicen si se escucha normal o si hay alguna interferencia, igual, por favor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Creo que sí, ya estamos bastantes. Bien, gracias por indicarme que se escucha. Bien, ahí voy compartiendo acerca de nuestra clase. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de psicología infantil, donde abordamos temas acerca de el desarrollo infantil, el desarrollo en la adolescencia y de acuerdo a la teoría a la que vayamos a abordar, también vamos a estar hablando un poco, ¿no? Acerca de un desarrollo ya más de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la psicología infantil, ahí se puede ver, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es? Y lo que vamos a encontrar como un compilado de varios autores lo van a definir como el estudio que se realiza del comportamiento de los niños durante su crecimiento. Esto se efectúa desde su nacimiento hasta la adolescencia, como les había indicado, lo cual es importante ya que la etapa principal en que los niños amoldan su personalidad, ¿no? Entonces, nosotros todos hemos pasado por la niñez. Entonces, ahí ustedes ya van imaginando en que ciertas formas de comportarnos, de conductas que tenemos en nuestro día a día, han sido moldeadas y son moldeadas en la actualidad también, pero hay una fuerte base en nuestra niñez, más que todo en la niñez y sí en parte de la adolescencia. Es donde se ha consolidado ciertos comportamientos de nuestra personalidad. Entonces, cuando estamos hablando, ahí vamos a silenciar micrófonos, por favor, gracias. Cuando estamos hablando entonces de la psicología infantil, es donde queremos entender estos procesos de comportamiento humano en relación a esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Aquí yo les planteo a ustedes también que lo piensen, que como maestros lo vayamos a abordar, porque ustedes a donde van a postular, que es a la escuela de formación de maestros, entonces van a tener que tener ciertas nociones del por qué es que estamos aprendiendo en este momento esta área, ¿no? De la psicología infantil, porque claramente no es que estamos en la carrera de psicología como tal, pero estamos en la carrera para ser ya sea maestros o profesores de inicial, de primaria, ¿no? O ya de igual, ¿no? De secundaria. Entonces, ¿por qué será importante que nosotros lo sepamos? Algunas de las respuestas estarían dentro de lo que es el desarrollo integral, que estaríamos hablando de comprender el desarrollo infantil.
que permite a los maestros apoyar adecuadamente el crecimiento cognitivo, emocional y social de sus estudiantes, ¿no? Que es bien importante conocer por eso es su desarrollo. Las relaciones positivas, ¿a qué se refería eso? A que fomentan las relaciones saludables entre maestros y alumnos, ¿no? O estudiantes, mejor, apoyando un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor. La adaptación del aula, que es bien importante, ¿no? Que ayuda a adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades y etapas del desarrollo de los niños. Es aquí también en esta situación donde vemos ya las necesidades educativas especiales, por ejemplo, ¿no? Cuando ya estamos hablando de que si el niño o la niña van a necesitar otro tipo de programa con una adaptación curricular hacia su propia forma de, hacia sus propias necesidades, hacia lo que se requiere para su aprendizaje, para que pueda desenvolverse correctamente, que se sienta introducido a este sistema educativo, ¿no? Entonces, también aquí estaríamos hablando de la prevención de dificultades, ¿no? Que es identificar problemas potenciales del desarrollo y comportamiento que facilita la intervención temprana y la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo. Lo mismo, ¿no? Que aquí nosotros ya, cuando tenemos esta eh, consolidada, esta teoría, sabemos tanto en teoría como en práctica acerca de la psicología infantil, también nos va a ayudar para que podamos identificar estos problemas en el desarrollo de este niño, de esta niña, ¿no? Y por ende su comportamiento. Entonces, esto nos va a facilitar mucho para cuando nosotros tengamos que hacer nuestra programación anual, nuestra programación bimestral y así, ¿no? Entonces, algunos aspectos fundamentales en la psicología infantil ya conocemos que es, o integrando nuevamente esta información para que podamos, si se les quede, ¿no? Para que aprendamos bien, es la biología y el ambiente. ¿A qué se refiere con eso? Aspectos fundamentales. Es lo que estos factores nos van a influenciar en nuestro desarrollo, desde que nos estamos formando, ¿sí? Como aquí vemos en la imagen, ¿no? Entonces, en los factores biológicos nos referimos a aspectos como la genética, el desarrollo neurológico o neurodesarrollo, influencias hormonales, ¿no? O factores que pueden afectar el crecimiento físico, mental del niño, así como su comportamiento y capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, cuando decimos que factores biológicos podrían ser el factor del neurodesarrollo, estaríamos hablando ahí de problemáticas o de trastornos que tengan que ver con el desarrollo, como el TDAH, el autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tema no solo va a ser un tema ambiental, que lo ha ido aprendiendo a medida que ha ido creciendo. Sí, tiene que ver, pero no es solo eso, sino que han intervenido factores biológicos también en el momento en el que se estaba desarrollando sus conexiones neuronales, el nacimiento de las neuronas y sus conexiones, todo eso. Entonces ha habido algo en ese momento que ha hecho que luego, cuando ya nazca y vaya creciendo y desarrollándose, ya ha tenido un tipo de comportamiento que es
generalmente conocido como el TDAH, por ejemplo, ¿no ve? Estos temas, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo, los vamos a llevar en otro tema más adelante, porque tenemos que abarcarlos profundamente, ya que esto entra usualmente en los exámenes. Entonces, para que ustedes también ya tengan una base, ¿no? Principalmente estas clases es algo como más que todo para aprobar su examen, no, sino es también para que ustedes tengan una base y les sea también más fácil incluso cuando ya entren a la misma carrera, ¿sí? Porque van a llevar todo esto. Entonces, otro ejemplo sería las influencias del entorno prenatal, como la exposición a sustancias durante el embarazo. Es igual, lo vamos a ir explicando, ¿sí? Voy a pasar. Entonces, aspectos como los ambientales ya se refieren, ahí se van dando una idea con la imagen que vemos a la derecha, ya se refiere a lo que son las condiciones y experiencias externas, nuestro contexto ambiental, ¿sí? Que va a afectar en nuestro desarrollo, incluyendo en la familia, la educación, la cultura y la comunidad. Aquí, como vemos, un ejemplo de una crianza familiar, ¿no? ¿Cómo es la dinámica familiar que existe entre ellos, ¿no? Ahí se ven ya los roles, el padre, la madre, cómo están cumpliendo sus roles, o los cuidadores, ¿no? Las personas quienes se van a hacer cargo de los niños. Entonces, esto de acuerdo a cómo vayan, cómo se vaya llevando esta dinámica familiar, va a influenciar, por ejemplo, aquí veo solo un ejemplo, en el autoestima y el desarrollo emocional, ¿no? Como en muchos aspectos de su vida también. Otro ejemplo puede ser el contexto también socioeconómico, que va a afectar el acceso a recursos educativos, de salud, ¿no? Y por ende, estos factores ambientales afectan tienen que ver con el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, pasando ahí ya rapidito, vamos a ver lo que conocemos acerca de Jean Piaget, ¿no? Que estábamos viendo que la etapa sensoriomotora comprende de nacimiento a los 2 años, donde el niño va a explorar, pero va construyendo ese conocimiento a través de su experiencia con sus sentidos, ¿no? A través del tacto, de la vista, el olfato, a través de los sentidos. Eso no vayamos a olvidar. Ejercicios reflejos, ¿no? En la etapa preoperacional de los 2 a 7 años, ya habíamos comprendido que es el pensamiento egocéntrico, el juego simbólico, intuitivo. Etapa de operaciones concretas. Estoy yendo rapidito porque vamos a pasar enseguida a un poquito ver acerca de estas etapas de los 7 a 11 años, el uso de la lógica y resolver temas, pero no abstractos, más concretos. Y disminuye el egocentrismo. Y en las operaciones formales desde la adolescencia eh, para adelante, ¿sí? Ya tienen un pensamiento más lógico, abstracto y pueden ya tener pueden usar el pensamiento hipotético deductivo y lo que comprende. Entonces, aquí ya para que ustedes se vayan tomando si quieren captura, ¿no? Para que lo tengan ahí y les ayude a estudiar. Ahí también les dejo acerca de cada etapa más detallada. Recuerden que cuando hablamos de la etapa sensoriomotriz, estamos hablando de que también Piaget lo ha subdividido en 6 etapas, o sea, sus subetapas, que son
La primera son los reflejos. El primer mes, donde se dan respuestas innatas a estímulos. El segundo son las reacciones circulares primarias de 1 a 4 meses aproximadamente, donde se darían las actividades repetitivas, ¿no? Centradas en el cuerpo, como cuando encuentran alguna actividad que pueda producir alguna agradabilidad. Lo van repitiendo, pero centradas en su cuerpo. Las reacciones circulares secundarias, la tercera subetapa de los 4 a 8 meses, son las actividades que involucran el entorno. Ya no solo se va a centrar en su cuerpo, sino a lo que le rodea. En la cuarta subetapa hablaríamos de la coordinación de reacciones secundarias, ya de los 8 a 12 meses aproximadamente, la combinación de acciones para alcanzar objetivos. Entonces aquí igual va creciendo mucho lo que es su capacidad cognitiva. En las 5, las reacciones circulares terciarias, ya del añito a los más o menos 18 meses, 1 añito y medio, experimentación activa con acciones para ver resultados. Aquí ya vamos probando acción y consecuencia, ¿no? Y la sexta subetapa, la representación mental, de los 18 a 24 meses, o sea, los 2 años, ¿no? El desarrollo de la capacidad para imaginar y representar objetos, aquí ya se va poco a poco afianzando, ¿no? Un, eh, una, un objetivo que se da en esta etapa es que se logre la permanencia del objeto, ¿no? Como entender que los objetos siguen existiendo incluso cuando no van a estar a la vista de este bebé, ¿no? Entonces ahí es cuando les muestran, por ejemplo, no sé, un muñequito, lo esconden y antes de que empiece lo que es la permanencia de objetos, antes de los 8 meses, el bebé hubiese pensado que ese objeto ya no existía más. Pero después de los 8 meses, según Piaget, ¿no? Si se le muestra este objeto y luego se lo oculta, el bebé sabe que sigue existiendo. Entonces, eso es una capacidad cognitiva importante que Piaget lo destaca en esa etapa, ¿sí? Es importante que sepan acerca de ella también. Entonces, en la siguiente, pasando de los 2 a 7 años, la etapa preoperacional, se da el pensamiento simbólico de los 2 a 4 añitos, que es el uso de símbolos y el lenguaje, que es lo más importante aquí en esta etapa, el desarrollo del lenguaje. La intuición de los 4 a 7 años, donde se ve un pensamiento ya egocéntrico y la dificultad para entender puntos de vista ajenos, ¿no? Entonces, aquí lo principal de esta etapa es que como un objetivo, digamos, que se tendría que cumplir para que haya pasado por esta etapa, según Piaget, es el egocentrismo, el animismo y la centración. El egocentrismo, que es la dificultad para ver el mundo desde perspectiva de los demás, ¿no? Ah, ahí se puede dar en diferentes ocasiones. Ustedes todos hemos sido niños, ahí ya se van imaginando, recordando en algún momento en el que hayan tenido o tal vez actualmente si viven con niños, ¿no? Pueden verlo. El animismo, que es la creencia de que objetos inanimados tienen vida, eso igual se ve bastante, y la centración, donde se focalizan en un aspecto de un objeto y tienen una incapacidad para considerar otros aspectos. Se centran mucho en una sola situación u objeto, ¿sí? Lo que está alrededor no les llama tanto la atención porque su atención está bien enfocada en algo. Entonces, eso se tendría que dar, ¿no? No todo el tiempo, pero en situaciones específicas. En la etapa de operaciones concretas,
de 7 a 11 años o 12 más o menos, ya estamos hablando de un desarrollo de habilidades de pensamiento lógico en situaciones concretas, ¿no? La conservación, la clasificación y la seriación son puntos clave que tenemos que reconocer de esta etapa, donde la conservación ya va a ser una comprensión de que las propiedades de objetos, como ser la cantidad, el volumen, no cambian con su apariencia. La clasificación, capacidad de agrupar objetos según sus características comunes, y la seriación, que es la habilidad para ordenar objetos en secuencias, como lo que estamos viendo en esa imagen, ¿no? La conservación creo que es la más representativa dentro de esta etapa cuando hablamos de estos puntos clave, ¿no? Porque hay varios experimentos que se han dado. Los más comunes es el agarrar dos vasos o tres vasos de diferentes tamaños, donde vamos a llenar cada vaso y el niño llenarlo con agua o con algún líquido, ¿no? Y hacerle mirar al niño, y el niño tendría que comprender de que hay la misma cantidad en cada vaso. Por más de que el vaso sea más grande, no va a querer decir que ahí haya más, ¿no? O sea, hay que ponerle una misma cantidad, pero en vasos de diferentes tamaños. Entonces, hay que tratar ahí de hacer este experimento. Mm, si pueden, ahí en Google hay varias formas de hacerlo. También hay con plastilina y con varias cosas. Entonces, para que ustedes puedan ver esta comprensión de que han entendido que no va a cambiar la cantidad o el volumen de algo, ¿no? Si cambia su apariencia del otro objeto. Entonces, en la seriación ya sería como lo que vemos aquí, ¿no? Una clasificación y también el orden de secuencias. En este estamos viendo clasificación. En seriación sería que puedan ordenar objetos según su, por ejemplo, su tamaño, ¿no? Que igual se ve mucho. La etapa de operaciones formales ya estaríamos en de 11 años en adelante, donde hablamos de un pensamiento ya abstracto, razonamiento hipotético deductivo y pensamiento científico. Lo más importante aquí es el pensamiento abstracto, donde ya los adolescentes o preadolescentes tienen ideas y conceptos que no son tangibles. Entonces aquí es donde cuando tienen ese razonamiento hipotético deductivo, van a poder formular hipótesis y deducir conclusiones a partir de ellas. ¿Ya? Es como que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que ya se pueden ir realizando los niños adolescentes de esta edad, de estas edades. Entonces, el pensamiento científico se va a dar gracias a este pensamiento abstracto y a este pensamiento hipotético deductivo, donde ya habría un uso del método científico para resolver problemas y realizar experimentaciones. Piaget nos indica que para lograr un equilibrio en nuestras vidas, se tendrían que dar estos dos procesos principales, que son la asimilación y la acomodación, ¿no? Donde la asimilación es el proceso por el que los esquemas previos, o sea, todo lo que ya hemos aprendido en nuestro desarrollo, se imponen sobre los nuevos elementos, modificándolos para así integrarlos. Y la acomodación es el proceso de cambiar nuestras ideas anteriores cuando encontramos nueva información que no encaja con lo que ya sabemos. Esto implica adaptar nuestra comprensión del mundo para incluir lo nuevo. Un ejemplo que ya estábamos viendo es acerca del niño que tenía unos gatitos, ¿no? Siempre
ha conocido, ha crecido con gatitos en su casa, pero nunca había visto antes un perrito. Y un día que iba a tener un perrito por primera vez, por ver que tenía cierta similitud, ¿no? En la forma del otro animalito, lo llama gato, pero está confundido. Hasta aquí hay todavía un proceso de asimilación, ¿no? Y después de pasar más tiempo con el perrito, encontrar las diferencias entre ambos, crea una nueva categoría llamada perro. No es que él se ha inventado, sino que según también lo que se le ha ido enseñando, ya sabe que se llama perro y no gato. Por más que haya algunas similitudes, no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí en el final ya ha habido una acomodación de sus esquemas previos, ¿entienden? Entonces, para entender la asimilación y la acomodación, es mejor que vean con un ejemplo así, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan mejor. Entonces, asimilación, ya lo que sabíamos, pero que llega algo y ahí recién estamos integrando los nuevos elementos que los vamos a modificar. Y la acomodación ya de cambiar esa idea anterior para que haya una nueva comprensión para incluir lo nuevo que se nos está presentando en nuestras vidas, ¿no? Bien, ahora, cuando hablamos de desarrollo infantil, la adolescencia y demás, tenemos otras teorías, por supuesto, que han planteado, por ejemplo, Erik Erikson en su teoría psicosocial del desarrollo. El anterior, hasta aquí, era la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? No se olviden de eso. Desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Aquí hablamos de otro autor, Erik Erikson, quien nos va a hablar acerca de esta teoría que también se ha incluido bastante en el sistema educativo. ¿Quién fue? Estamos hablando de un psicoanalista y psicólogo del desarrollo que ha expandido sus ideas de Sigmund Freud. Él ha aprendido con la hija de Sigmund Freud, ¿sí? Entonces desarrolló la teoría del desarrollo psicosocial porque él, si bien ha partido de estas teorías del psicoanálisis, se apartó un poquito, obviamente ha partido, esa era su base, pero se apartó un poco para ir a lo que es más que todo el tema social, el tema cultural de las personas y su desarrollo, ¿ya? Entonces, se va a centrar en cómo las interacciones sociales influyen en la personalidad y el desarrollo emocional a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona. Entonces, aquí nos decía que ha enfatizado cómo justo lo que decía, ¿no? La personalidad o la capacidad organizadora de la persona es capaz de equilibrar, de resolver, ¿no? Dentro de estas fuerzas sintónicas, que va a ser sintónicas todo lo positivo que nos vaya a pasar y distónicas todo lo negativo, ¿no? Y que podamos de alguna manera equilibrarlo y resolver las crisis que se nos vayan presentando de acuerdo a nuestro contexto genético, cultural, histórico, ¿no?
puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual, como ya les decía, de Freud, que es igual lo vamos a explicar más adelante, y propuso el concepto del desarrollo de la personalidad. Investigó acerca del impacto de la cultura, la sociedad y la historia del desarrollo de la personalidad. Bien, entonces lo que nos interesa a nosotros es saber qué dice esta su teoría, ¿no? ¿Qué dice la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson? Es un proceso a través del cual los individuos van a enfrentar y resolver una serie de crisis o conflictos en diferentes etapas de la vida, lo que va a afectar su identidad y bienestar emocional. Entonces, en la resolución de estos conflictos, la persona va a hallar un gran potencial para su crecimiento personal, pero por otra parte también podemos encontrar un gran potencial para el fracaso. Entonces, en resumen, eso es a lo que toda la teoría de desarrollo psicosocial de Erickson nos ha planteado, ¿no? Que si hay una resolución de estos conflictos, crisis que se van presentando en cada etapa, se logra una realización personal, un crecimiento. Por el contrario, si no se puede abordar de manera, mm, eh, de manera que podamos nosotros afrontarlo de una manera ya satisfactoria, digamos, podemos encontrar el otro camino, que es el fracaso, ¿sí? Entonces ahí eso va a conllevar muchos conflictos psicológicos, por ejemplo, o dependiendo, aquí nos está hablando que nos lleva a conflictos psicosociales, ¿no? O con tu entorno. Entonces, Erickson nos va a plantear aquí, para poder desarrollar toda su teoría, 8 etapas del desarrollo, ¿ya? En Piaget ya hemos visto que eran 4, ¿verdad? Y tenía una tenía unas subdivisiones. Pero él nos va a plantear 8, porque él ya nos habla desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, aquí nos plantea lo que es tanto la realización como, decíamos, por decir el fracaso, ¿no? Entonces, en la primera etapa estaría la confianza versus la desconfianza que se va a dar de los 0 a 18 meses aproximadamente. Según Erickson, los bebés desarrollan esa confianza cuando sus necesidades son satisfechas, ¿no? Entonces, se va a basar en una relación con los cuidadores, ¿sí? Los bebés necesitan sentir que el mundo es un lugar seguro, que es confiable. Entonces, si reciben este cuidado constante, afectuoso, van a desarrollar lo que es la confianza. Y por el contrario, si no ha pasado esto, entonces va a ocurrir la desconfianza. Es por eso que lo divide en estas dos em, clasificaciones, ¿no? Entonces, la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad, es la que puede determinar la calidad de las relaciones de esta persona, ¿no? A medida que se va a ir desarrollando. Pero en esta etapa, aquí ponemos como un ejemplo de un bebé que está recibiendo atención y cuidado adecuado, se va a sentir seguro en su entorno. Según Erickson, eso es importante para desarrollar la confianza de este bebé. En la segunda etapa es la autonomía versus la vergüenza, duda, ¿no? De los 18 meses a los 3 años de edad, donde los niños comienzan a desarrollar la autonomía, eh, exploran el mundo, la sobreprotección puede generar esta vergüenza, esta duda.
Ellos buscan independizarse a medida que van sintiendo que pueden controlar sus músculos, por ejemplo, ¿no? Pueden ir controlando también el ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, cuando empiezan a sentirse conscientes de esto, empiezan a querer adquirir cierta independencia. Entonces, cuando hay este equilibrio entre autonomía, eh, o para lograr un equilibrio entre ambas, la autonomía y la vergüenza lleva a la voluntad, es decir, creer que se puede actuar con intención dentro de los límites de la razón. Entonces, siempre y cuando los padres puedan dejar que se desarrolle en esta etapa, ¿no? De tomar estas decisiones, aunque no parezcan grandes, puede llegar a equilibrar estas necesidades de autonomía. Por el contrario, si no se apoya en esto, puede haber una sensación, un sentimiento de vergüenza, culpa, incluso dudas a medida que se va desarrollando. Entonces, hablamos mucho de lo que es, por ejemplo, de cuando el niño aprende a usar el baño y además se siente orgulloso de su independencia. Entonces, aquí es donde si se le permite, se va a lograr ese equilibrio que estamos buscando. En la siguiente etapa, la iniciativa versus culpa de los 3 a 5 años, en los niños inician con actividades y asumen responsabilidades. Si se les desanima, pueden llegar a sentir esta culpa. Entonces, han notado que en la anterior etapa estamos hablando de que ya quieren de alguna manera independizarse, ¿no? De alguna manera valerse un poquito más. No estoy diciendo de todo, ¿no? Un poquito por sí mismos. Entonces, cuando se les desanima, puede que los niños en esta etapa siguiente de los 3 a 5 añitos no logren asumir responsabilidades o iniciar actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que los padres reaccionen negativamente a preguntas que hacen los niños constantemente o a la iniciativa de esto, es probable, dice acá, ¿no?, que genere la sensación de culpabilidad. Y va a frenar que posteriormente ya realice estas conductas. Por ende, su desarrollo se va a ver un poco más afectado que otros niños, por ejemplo. Entonces aquí, como otro ejemplo, tenemos a Sofía, ¿no? De 4 años, donde muestra iniciativa al invitar a sus amigos a jugar y organizar un juego de roles. ¿Se acuerdan? En la anterior teoría de Piaget habíamos hablado del juego de roles. Entonces, si su madre la alienta a Sofía, se sentirá segura y aprenderá a liderar. Si recibe críticas, puede dudar de sí misma y sentirse culpable, afectando así su confianza en futuras interacciones, ¿no? Entonces, según Erickson, que en esta etapa, cuando un niño o una niña va a mostrar la iniciativa de hacer algo, es donde los padres o los cuidadores o incluso como maestros tenemos que apoyar, ¿no? Laboriosidad versus inferioridad, que es la siguiente etapa de Erickson de los 6, 7 años, más o menos hasta los 12 años. Los niños van a aprender habilidades y trabajan en proyectos. La falta de éxito puede llevar a sentimientos de inferioridad. Entonces, en el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones de otros, por ejemplo, el niño podría desarrollar cierta sensación de inferioridad, frustración, que puede hacerle sentir inseguro y posteriormente va a va a ir afectando su desarrollo, ¿no?
Un ejemplo aquí de esta etapa, podemos ver que es que un niño que sobresale en algún deporte siente un sentido de competencia, ¿sí? Entonces, por eso aquí se llama la etapa de laboriosidad, porque aquí están enfocados en este aprendizaje de algo nuevo. Entonces, toda la vida vamos explorando y aprendiendo, ¿no? En esta etapa tratamos de aprender cuáles son estas habilidades que tenemos o algo que nos guste. Entonces, si siente el niño o la niña que tiene cierto éxito en lo que está haciendo, desarrolla un sentido de competencia. Y esto también se va a dar mucho si los que lee su contexto familiar en especial, claro que influye el contexto socioeducativo, digamos, también va a influir en que pueda desarrollarlo sin ninguna otra frustración, ¿no? En el camino. Pero si ocurre algo que ha hecho que este niño se sienta mal, entonces va a haber lo contrario que habíamos dicho, ¿no? Se va a tener un sentimiento de inferioridad y va a afectar en sus próximas etapas del desarrollo. La exploración de la identidad versus la difusión de identidad. Esto ya se da durante la adolescencia, ¿sí? Desde los 13 hasta los 21 años, según Eric Erikson, donde los adolescentes van a explorar su identidad, ¿no? Siempre hemos escuchado eso, que en la adolescencia vamos explorando nuestra identidad, quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿no? Todo eso, pertenezco realmente a este grupo, pertenezco aquí, exploran qué les gusta, qué no les gusta, entonces tratan de encontrar su lugar en la sociedad. Entonces, la falta de dirección de esto puede causar una confusión, ¿sí? Una difusión de identidad. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Por ejemplo, si viven en una adolescencia marcada por un apego disfuncional o situaciones de acoso, ¿no? Como el bullying, se puede dar una difusión de identidad también. Entonces, como un ejemplo más claro, aquí podemos ver Justin dice, explora diferentes estilos y grupos en la escuela. Si recibe ese apoyo que necesita, se siente seguro en su identidad. Si enfrenta críticas, que sería lo contrario, puede confundirse sobre quién es. Entonces, en esta etapa, los adolescentes suelen estar muy expuestos, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que están expuestos a las redes sociales, donde hay una comparación constante, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Entonces aquí es donde va a haber tal vez más variedad para que ellos como adolescentes quieran encontrar dónde pertenecer, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente, que es la sexta etapa, tenemos a lo que es la intimidad versus el aislamiento, que se da aproximadamente desde los 20, 21 años hasta los 40 años, donde ya los jóvenes buscan establecer ya las relaciones íntimas, donde la incapacidad de formar estas conexiones llevaría a un aislamiento. Eh, Cuando se está hablando de una intimidad, estamos hablando que ésta genere una sensación de seguridad, de compañía, de confianza, ¿no? Entonces, busca formar estas relaciones más profundas. Por ejemplo, Ben se muda con su pareja y comparte su vida, nos dice. Si logra abrirse emocionalmente y construir una conexión profunda,
va a experimentar la intimidad. Y si experimenta esto, va a generar que haya una sensación, un sentimiento de realización en esta etapa para poder pasar a la siguiente sin mucho problema, ¿no? Por el contrario, pasaría a sentirse aislado y muchas veces cuando hablamos de aislamiento, podríamos estar ya hablando de temas, de problemas psicológicos que afecten en la vida diaria de esta persona, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ahí ya podemos hablar de temas de tristeza, una depresión, ansiedad crónica y todos estos temas que a muchos a lo largo de la vida nos va afectando. Entonces, cuando ya hemos pasado esta etapa, según Erickson, de los 40 a los 60 años aproximadamente, se da la generatividad versus el estancamiento, que esta etapa ya es la octava, no, es la séptima etapa, ¿no? Donde estaríamos viendo a los adultos que buscan contribuir a la siguiente generación. En esta etapa, eh, quieren o tienden a querer hacer un impacto en la sociedad, ¿no? En sus generaciones siguientes. Entonces, la falta de logro de esto puede llevar a un estancamiento de la persona. Busca ser productiva, va a buscar contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es una pregunta usual que podrían hacerse en esta edad, más o menos, ¿no? Entonces, si no suelen encontrar esta respuesta, podría producirse lo que Erickson le llama un estancamiento. Y así, cuando se produce aquello, si es un estancamiento, quiere decir que no han podido pasar a la siguiente etapa de una manera satisfactoria para la persona. Y obviamente esto, como en las anteriores que les había dicho, podría conllevar otros temas, ya problemas psicológicos, ¿no? Para la persona y también en relación a con quienes se relaciona en la sociedad. Ahora sí, pasando al ejemplo más claro, tenemos a Diego, quien se involucra en la vida de su hijo adolescente, apoyándolo en sus decisiones y actividades. Si logra establecer una buena comunicación, fomentar su crecimiento, siente un sentido de generatividad, como habíamos dicho. Si en cambio se siente distante o indiferente, ¿no? Con él o con otros miembros de su familia, puede experimentar el estancamiento y por ende una frustración en esta etapa. Es un ejemplo solamente, ¿no? Podría querer tal vez tener más impacto en la sociedad, tal vez una persona que quiere transmitir no solo a su familia, sino a otras personas valores que tiene o con la profesión que tenga, de alguna manera quiere aportar, ¿no? Con su granito de arena, entonces si siente que lo está logrando en esta etapa, entonces hay una satisfacción, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando a la última, que sería la integridad versus la desesperación. Esta es la octava etapa de Erik Erikson. Nos habla acerca de la vejez, ¿no? Desde los 60 años hasta la muerte, donde las personas reflexionan sobre sus vidas y buscan un sentido de integridad. La falta de satisfacción puede llevar a la desesperación. Entonces, aquí es donde esta persona va a reflexionar sobre todo lo que ha hecho en su vida, si siente que ha vivido plenamente,
podrá experimentar la integridad y si no, la desesperación, ¿no? Entonces, en esta etapa, sí nos va a invitar, ¿no? A ver la importancia de tener una vida con un sentido, una vida digna de ser vivida, ¿no? Entonces, ahí todos ya van reflexionando a su manera, seguramente pensando acerca de ustedes, acerca de tal vez familiares y cómo están en estas etapas. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de una pareja donde Roberto dice, mira una foto de su boda con su esposa recordando momentos felices juntos. Al reflexionar sobre su vida y sentirse satisfecho con sus logros y relaciones, va a experimentar integridad, ¿no? Como los vemos en esta imagen, se ve a unas personas que, bueno, no se los ve tristes, ¿no? En esta ocasión se los ve felices recordando momentos que para ellos han sido importantes, ¿no? Momentos en los que creen que han tenido o que han vivido plenamente y que han realizado lo que querían realizar, han podido cumplir de alguna manera en sus matrimonios, quizá. Entonces, esto les lleva a tener a experimentar cierta integridad en sus vidas, ¿no? Entonces, aquí cuando estamos viendo acerca de este modelo de Erickson, nos va a ayudar a entender que cada etapa de la vida tiene un propósito y un reto específico, ¿no? Como habíamos dicho, se basa mucho en que tenemos que pasar o, sí, algunas crisis en cada etapa para poder lograr nuestra satisfacción personal. Y si es que no podemos pasarla de alguna manera, entonces vamos a tener estos sentimientos o algún problema que nos lleve más que todo al lado psicológico, ¿no? De no sentirnos realizados, frustrados o algún tema ya más importante que pueden ser hasta trastornos, ¿no? Del ánimo, que son como son la depresión, por ejemplo. Entonces, mm, como ustedes, como futuros educadores, ¿no? Profesores, podrían utilizar esta teoría para sus estudiantes. Claro que ahorita ya es bueno que ustedes se vean en un futuro, sí, pero es bueno también que puedan ustedes conocer primero estas teorías, como habíamos dicho en un principio, para poder más adelante abordar de una manera más eficaz en el desarrollo de sus clases, en poder realmente ofrecer una enseñanza de calidad a cada uno de sus estudiantes y con cada necesidad que requiera cada uno, porque todos vamos a ser diferentes. Ya bien, si vemos estas teorías que sí un poco nos van, un poco por decir, enfrascando en algo, ¿no? Por etapas y todo eso, son referencias. No lo tomen al pie de la letra, ¿no? Porque han sido investigaciones que ya han sido, que han aportado, sí, y aportan, pero todas estas investigaciones también tienen sus críticas, ¿no? Entonces, ustedes también como tarea podrían averiguar cuál es la crítica a esta teoría, ¿no? Y seguro van a encontrar varias, porque principalmente porque parte de un modelo psicoanalítico. Seguro que van a encontrar por ahí críticas, pero cuando pensamos en nuestro propio crecimiento, no sé si alguien quisiera decirme si ha llegado a pensar que, sí, en esta etapa sí he sentido que ha habido, no sé, por ejemplo, vamos a retroceder a una etapa más,
digamos a esta edad, que está más o menos, ¿ve? La exploración de identidad y difusión de identidad o esta, ¿no? De intimidad versus aislamiento, que más o menos me imagino que estamos entre esas edades acá, los 20 y para arriba, ¿no? O me imagino. Entonces, alguien tal vez puede decirme que si ha identificado alguna vivencia que ha tenido y que ha dicho sí en esta etapa que he tenido o tengo, en la que estoy, sí puedo yo asegurar que he tratado de conocer mi identidad, saber a dónde pertenezco en la sociedad o algo así. A ver, no sé si alguien quisiera comentarnos antes de terminar la clase. Igual pueden participar en el chat, ya saben. O han dicho no, en ninguna de las etapas siento que haya habido eso en mi vida. Igual, si es lo que quieren decir, válido, es su opinión. Muy bien. ¿Alguien sí se ha sentido identificado, identificada? Que en cierta etapa han vivido por ciertas crisis así, o se han enfrentado a estas crisis específicas. Ver, nadie. A ver, ya, vamos a revisar. Sí, dice que concuerda. Ya, concuerda, me sentí identificada. Sí, bien. ¿Alguien más? En la etapa de 3 a 5 años, asumí responsabilidad, pero en la etapa de 35 años no. Ya, a ver si nos puedes explicar si quieres algo más detallado de eso. María dice, Lisen, lo estoy viviendo ya que estoy entrando a esa etapa. Ya, muy bien. Entonces, han visto, ¿no? Hola Elisa, Igual, buenas tardes. hola, buenas tardes, dime. Yo quería decirle acerca de la etapa. Eh, yo creo que como ven los comentarios, creo que todos estamos entrando a esa etapa de los 20, de entrar y todavía no pertenecer a una sociedad como tal o no saber a dónde pertenecemos porque estamos en un punto medio donde tenemos que tomar una decisión que nos va a llevar, creo que, a vivir a los 10 años para adelante, ¿no? Es una decisión Ujú, pensando a futuro, es de lo que vamos a vivir. Por ejemplo, una de las cosas que me ha costado a mí es el estudio, porque para decidir la carrera que quería, tenía que pensar a futuro también y tomar una decisión como adulto, pero no lo soy, todavía no soy adulta, sigo ujú, siendo una pequeña que todavía no sabe dónde está y creo que muchos pasamos por esa cuestión, yo creo. Sí, dicen, Bueno, yo ahorita estoy en gracias, la etapa Andrea. de 25 años, tengo 25 años, ya tengo una carrera titulada y todo, pero Ah, me he dado cuenta que no era mi pasión, entonces estoy por eso estudiando para ser maestro y también he oh, tenido como unas dudas, ¿no? Existenciales y también que me ha llevado a un aislamiento profundo debido a eso. ujú. Bueno, gracias Andrea y Adriana por participar. Sí, como dice, ¿no? Andrea nos dijo que se sintió identificada justo con esta etapa donde estamos explorando nuestra identidad y qué es lo que vamos a hacer si es que esta decisión tan importante que vamos a tomar como querer postular a una carrera, ¿no? Porque sí es una decisión importante, no es que es una decisión de un día que pienso que todos lo han estado analizando antes de. Entonces, es una decisión, como dijo, que nos va a llevar, va a abarcar mucho tiempo de nuestra vida, va a abarcar incluso que tal vez tengamos que renunciar a algunas cosas, agregar algunas cosas a nuestra vida, algunos que tal vez a veces les cuesta leer. Para ser maestros tienen que leer mucho,
Entonces, son cosas que siempre tienen que analizarlo y es toda esta exploración, justamente como dice en esta etapa, ¿no? Entonces, para encontrar esta identidad, ustedes están diciendo la identidad en esta área, ¿no? En un área ya más profesional, estamos diciendo nosotros queremos ser maestros. Entonces, están encontrando esa dirección, ¿no? Lo cual, si no hubiera una dirección, quizá en algún momento podría causarles lo que es la difusión de su identidad, una confusión, como habíamos dicho. Ahora sí, Adriana también muy bien nos decía, ya pasando, ¿no? A la siguiente etapa, bueno, igual estamos más o menos en la misma, desde los 20, más o menos. Igual, ella está también todavía en esto, lo que es la exploración de nuevas fronteras, ¿no? Y está bien, porque todos ahí en algún momento eh, no siempre vamos a cumplir con que salimos de la escuela, del colegio e inmediatamente sabemos lo que vamos a hacer después. Algunos directamente podrán llegar a trabajar incluso, ¿no? Otros, no sé, están pensándolo, dejamos un año o pasan 2 años o entramos a una carrera, como decía, y por más que la acabemos, después encontramos otro rumbo a nuestras vidas. Y está bien, ¿no? Entonces, creo que lo importante y de estas etapas, creo que es que no nos enfrasquemos tampoco tanto en que si vamos a pasarla, vamos a pasar cada etapa o experimentar estas crisis, no siempre va a ser malo que no la puedan encontrar, no la puedan solucionar en ese momento, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes puedan valorar cada momento y puedan encontrar sí su dirección, pero aceptando que puede haber altibajos, que eso hay en cada momento de la vida, ¿no? Y eso además siempre nos va a ayudar, si lo vemos así, nos va a ayudar a crecer como personas. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy. A ver si ya está hasta acá. Muy bien. María decía, yo sigo en colegio y sigo pensando si se va a postular. Bien, sí, analízalo bien y estas clases también te van a dar como un panorama de lo que más o menos vas a llevar, ¿no? En lo que es ya la formación completa. Y además, obviamente, te va a ayudar mucho para tu examen. Lisa, en literal, yo sigo siendo como una niña, pienso que la vida es fácil y divertida. Sí, y a veces sí, ¿no? Es que no, por eso les digo, no se queden solo en que si en esa etapa dice que tengo que ser así, ¿por qué no soy así? ¿No? No se queden ahí. Todos somos diferentes. Estas solo son referencias que nos dan, ¿no? No quiere decir que sí o sí se tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Por eso les digo, como tarea, busquen críticas constructivas a esta teoría y a la teoría de Piaget también, ¿sí? Para la siguiente. Busquen críticas, ahí van a ver a qué me refiero también. Muy bien, entonces vamos a terminar la clase. Que tengan buenas tardes. Nos vemos la siguiente, espero que sí. Y bueno, bonito fin de semana. Hasta luego.